Mi nombre es Víctor Manuel Beltrán Morales y en esta ocasión les voy a hablar sobre los distintos tipos de trastornos psicológicos en México como en América Latina. Y pues vamos a comenzar. El propósito de la exposición es presentar una panorámica general sobre la epidemiología psiquiátrica en América Latina y el Caribe. La epidemiología psiquiátrica es una rama de las ciencias de la salud que se dedica al estudio de la frecuencia de los trastornos mentales en las comunidades y a la descripción de cómo los diversos contextos sociodemográficos y culturales pueden afectar o proteger la salud mental y el comportamiento de los individuos a lo largo del tiempo. La epidemiología interviene de manera precisa en la identificación de los casos, diagnóstico y prevalencia, el recuento de casos nuevos a través del tiempo, su frecuencia o incidencia, la búsqueda de la causa de la afección, estudio de casos y testigos, el pronóstico y la determinación de lo que es eficaz en la evolución de un trastorno determinado, por ejemplo, los ensayos clínicos. La importancia de la información epidemiológica es fundamental para la salud pública y la salud mental pública, así como para orientar la planificación de las acciones a seguir. A continuación, ustedes presenciarán la historia de la epidemiología psiquiátrica y que por muchos autores ha sido dividida en dos fases. La primera fase abarca de 1930 a 1960, cuando se realizaban estudios epidemiológicos con entrevistas clínicas no estandarizadas y cuestionarios como el uso de escalas generales de discapacidades. La segunda fase, pues como ustedes saben, abarca estudios epidemiológicos en los que se basó la elaboración de instrumentos estandarizados, entrevistas psiquiátricas y cuestionarios de tamizaje validados. Poco después aparecieron el protocolo diagnóstico para trastornos afectivos y esquizofrenia y el protocolo de entrevistas de diagnóstico. Hoy en día la introducción de manuales de diagnóstico y estadísticas para trastornos mentales como el DSM, que en la actualidad viene en su versión 4, pues se ha convertido en un instrumento elaborado a partir de datos empíricos y con una metodología descriptiva, con el objetivo de mejorar la comunicación entre clínicos de diferentes orientaciones y entre clínicos en general, también de investigadores. El DCM propone una descripción del funcionamiento actual del paciente a través de 5 ejes, con el objeto de contar con un panorama general de diferentes ámbitos de funcionamiento. Tenemos el eje 1 que se describen los trastornos psiquiátricos principales o sintomatología presente. El eje 2 especifica si algún trastorno de personalidad de base, algún trastorno de desarrollo o retraso mental, por ejemplo el trastorno de personalidad límite o trastorno autista, retraso mental moderado. El eje 3 se especifica en afecciones médicas que presenta el paciente. La enfermedad física puede ser causa, consecuencia o no está relacionada con un trastorno mental. El eje 4 se describen las tensiones psicosociales y ambientales en la vida del paciente. Y cerramos con el eje 5, donde se evalúa el funcionamiento global del paciente. En las últimas décadas, en América Latina y el Caribe han llevado a cabo de forma sistemática tareas de investigación epidemiológica de la salud mental, junto con estudios poblacionales que aumentaron después del advenimiento del DSM-3 y las entrevistas psiquiátricas estandarizadas. Los datos derivados de estos estudios proporcionan un conocimiento más amplio acerca de la distribución y los factores de riesgo de los trastornos mentales en la región. Se trata de una información relevante, ya que los factores regionales como las variables étnicas, socioculturales y políticas pueden ser únicos e influir en la prevalencia y en los factores de riesgo y el pronóstico correspondientes. Además, la información recopilada
Localmente puede constituir una base más aceptable y válida para la toma de decisiones, que incluye el reconocimiento y tratamiento de los trastornos mentales en una población determinada. Sus resultados indicaron que los trastornos más relevantes identificados fueron la depresión, la ansiedad y los trastornos por abuso de sustancias. En los últimos años, ha habido un aumento en los estudios que examinan los problemas relacionados con el consumo de tabaco, el alcohol y las drogas. Un estudio de casos y controles publicado en una revista brasileña evaluó la función de los trastornos psiquiátricos como posibles factores de riesgo y de abuso y de dependencia de la cocaína. Los antecedentes del alcoholismo fueron el único diagnóstico asociado a un mayor riesgo de abuso y dependencia de la cocaína. Algunas pruebas controladas aleatorias a través del contacto con expertos locales, se seleccionaron 3 ejemplos de estudios controlados aleatorios diseñados y realizados adecuadamente. Estos estudios se centraron en temas relevantes para los países en desarrollo como la dependencia de drogas y el alcohol, el tratamiento de la esquizofrenia y el tratamiento de la depresión en mujeres de bajos ingresos que recibieron servicios de atención primaria. Podemos hablar de factores protectores de la salud mental. Los determinantes de la salud que operan en una comunidad se traducen en factores de riesgo, de protección, que influyen en la salud física y mental de los individuos que la integran. De esta manera, los factores protectores son las condiciones, situaciones o características de la persona, familia o grupo social que funcionan como mecanismos para proteger o para potenciar sus capacidades que le permiten estar fortalecidos ante las situaciones de riesgo o cuando se encuentran en una situación de adversidad. Estos moderan el impacto del estrés y regulan los síntomas transitorios para lograr el bienestar físico y psicosocial, además de reducir la posibilidad de que se presente un trastorno. En la siguiente ilustración, nosotros podemos ver diferentes factores o elementos o categorías que de alguna manera son protectores. Podemos ver la familia, podemos ver algunos elementos que en sí se pueden conjugar entre sí para poder determinar cómo estos factores promueven que exista una buena salud mental. También hablemos de los factores de riesgo de la salud mental. Los factores de riesgo son a todas aquellas condiciones que propician que un trastorno mental se desarrolle y pueda agravar las circunstancias, el estado de salud físico, emocional o social de la persona, familia o comunidad, expuesta a los factores biológicos y psicosociales. Los factores de un solo riesgo pueden tener diversos niveles de impacto y crear combinaciones de gran efecto interactivo, por lo que la exposición prolongada a varios factores de riesgo tiene un efecto acumulativo. En la siguiente tabla o ilustración, ustedes pueden ver los diferentes condiciones o elementos que de alguna manera provocan daños en la salud del ser humano cuando son combinados entre sí. En México, la Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica 2001 requiere que la prevalencia de los trastornos mentales en nuestro país es de 28.6 y puntualiza que 6 de cada 20 mexicanos presentan trastornos mentales una vez en la vida. 3 de cada 20 han presentado trastornos mentales en los últimos 12 meses y 1 de cada 20 ha presentado trastornos mentales en los últimos 30 días. Los principales trastornos mentales en la población total fueron las fobias específicas, seguidas de los trastornos de conducta, la dependencia del alcohol, la fobia social y el episodio depresivo. Existen varios estudios transversales, ya como conclusión podemos decirlo, que han abordado la prevalencia y los factores de riesgo y los factores trastornos mentales más frecuentes, y en muchos de ellos se han empleado métodos complejos de selección y análisis de las muestras. Los resultados de los estudios transversales llevan a la conclusión de que el médico general es el profesional más activo en la salud mental.
En cambio, como conclusión podemos decir que los perfiles demográficos en los últimos decenios, en especial la migración del entorno rural a los medios urbanos, con la mayor parte de la población viviendo en ciudades de más de medio millón de habitantes, podría guardar relación con este exceso de trastornos psiquiátricos frecuentes, principalmente estados de ansiedad que se observan en los estudios poblacionales. Y ya para terminar, podemos concluir que la investigación epidemiológica psiquiátrica de adultos está aún limitada. Ha experimentado una mejora considerable en la región, tanto en cuanto a la cantidad de artículos publicados como a la calidad del trabajo realizado.